Sañudo. Es la 1:31, esto es Hoy por Hoy, esto es la radio en el sur de Madrid. Sí, toca libros también, como cada jueves, sí, y es que hoy es un día especial para todo el mundo y es un día en el que los libros van a ser más protagonistas aún. Y hoy sí que le voy a comprar a Chema eso de que me dice todos los jueves, de que un día magnífico, la ilusión, bla, 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 porque hoy sí, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, magnífico y mágico, no por solo ello los reyes mágicos, sino que seguro que vienen cargados con muchísima magia y, como bien dices, de libros. O sea, cualquier fecha es buena para regalar, pero yo creo que regalar un libro en estas fechas es que nunca fallas. O sea, siempre vas a acertar con un libro, porque, joder, es que son unos compañeros tan silenciosos, pero a la vez nos cuentan tantísimas cosas que yo creo que no hay nada más maravilloso que abrir y descubrir un libro, ¿no? Y eso es algo... Ahora te voy a pedir algunas recomendaciones de cómo elegir un libro, especialmente para un niño, ¿no? Que tal vez sean los más... bueno, también para adultos, pero sobre todo para niños, ¿no? Sí. ¿Qué pautas tenemos que seguir? Entiendo que fiarnos de los libreros es uno de los asuntos fundamentales. Por supuesto. Pero por supuesto. hablas tú de la magia y si nos paramos a pensar en la escritura, en el lenguaje en general y en la escritura en particular, es una de las situaciones más mágicas que hay, porque pensemos que lo que yo tengo aquí delante, que es un papel, donde viene una R, una E, una C, una O, una M, pero que son trazos que tienen una forma determinada, yo miro esto y sé que pone recomendaciones, y ya sé sé lo que son recomendaciones, solo por una serie de marquitas que alguien ha dejado en una hoja. Si esto no es magia, que alguien me lo diga. O sea, leer y escribir es un elemento mágico. Efectivamente, yo creo que el gran descubrimiento de los peques es cuando empiezan a leer, descubren, primero con imágenes, ¿no? Que ellos muchas veces te cuentan el cuento con las imágenes, pero luego cuando empiezan a juntar esas letras, que ven que son palabras, frases y demás, y empiezan a leer, y sobre todo les gusta que les leamos, ¿no? Porque lo están viendo ahí, eso es una verdadera magia. Y cuando leen ya sin darse cuenta de que están leyendo, porque ahora lo que hacen es encadenar los sonidos. Recomenda... Y parece que no, pero tú lo ves y recomendaciones. Y sabes, lees una frase de un libro y alguien que ha dejado esas marquitas ahí, que por una convención social se han asociado a unas letras, que se han asociado a unos sonidos y que eso forma unas palabras, al final nos transmite un mensaje. Porque tiene ese significado, y tú fíjate con lo que leemos en los libros, dónde viajamos, donde queramos, dónde vamos, donde nos quieran llevar. Viajamos en el tiempo, viajamos en épocas, viajamos a otros países conocidos, desconocidos, imaginarios. Es que es una verdadera magia, ¿no? Por eso cuando hay gente que dice, ¿tú qué lees? ¿Qué sueles leer? No, yo no leo. ¿Perdona? Incluso hay gente que se jacta de no haber leído un libro en su vida. ¿Y qué te estás perdiendo? Si es que te estás perdiendo una parte de la vida fundamental e imprescindible, yo creo, ¿sabes? Entonces es algo maravilloso. Maravilloso. Pero al final todos, aunque no leamos libros, todos leemos al cabo del día, lees los mensajes que te mandan por el WhatsApp, lees los los textos de una cuenta de Twitter o pero escucha hasta el prospecto de la farmacia, hasta la lista de la compra cuando vas, es decir, pero si es que los precios de la compra, todo es imprescindible el leer, ¿no? Me acuerdo cuando en esta España nuestra que tanto amamos, los que la amamos, ¿no? Que lo sabemos, que diría aquel, y que nuestros mayores que no sabían leer. Sí. Entonces tú fíjate qué complicado, qué tristeza en cuanto a eso, ¿no? Y que muchos de ellos cuando aprenden a leer se dan cuenta de lo que han aprendido, de lo que han ganado, y algunos la tristeza que te decían de no saber leer, ¿no? A gente que no podía escribir una carta, o si alguien le escribía una carta había que leérsela, ¿no? Porque qué complicadísimo. Era un estigma social. Efectivamente. Sí. El no saber leer iba muchas veces asociado a una determinada clase social, a una determinada situación económica. Claro. Entonces, pues el no saber leer quería decir muchas más cosas que no saber leer en esa España de sí, del siglo efectivamente. XX, ¿no? Y solo sabían leer
aquellos que podían permitirse el saber leer. Otros no sabían leer porque no habían tenido posibilidad ni de ir al colegio, porque tenían que trabajar de muy pequeños, entonces toda una serie de cosas que bueno, yo creo que todos conocemos o hemos tenido o tenemos algún familiar, por lo menos en mi familia, claro, que vivían en el pueblo, o si se fueron a las capitales porque había que trabajar y entonces no habían tenido posibilidad de estudiar o atender al campo. Entonces, yo qué sé, qué suerte tenemos que gracias a ellos nos permitieron el tener una educación y con ello aprender a leer para disfrutar de los libros, ¿no? Bueno, pongamos que los Reyes Magos o sus pajes reales van un poco retrasados a la hora de los regalos y algún niño ha pedido un libro en general o algún adulto ha pedido, quiero un libro, y lo ha pedido en su carta a los Reyes. ¿Qué pautas nos darías para elegir el libro correcto según gustos y según edades? Claro. Yo, si por ejemplo al niño o la niña les gusta el deporte, pues algo que tenga que ver con algún deportista, con algún deporte, bien en novela gráfica, bien en cuento. Estoy pensando en los futbolísimos. Claro, futbolísimos, por ejemplo, dependiendo de las edades, pues llevan mucha más ilustración, que más texto, ¿no? Y entonces es interesante leerlo con ellos, pero sobre todo de temas que les puedan gustar a ellos, ¿no? Para que les sirvan de atracción. Si no les gusta el misterio, ¿cómo le vamos a regalar un libro que tenga que ver con algo misterioso? Si no les gusta el mar, porque les gusta más ir a la montaña y demás, pues vamos a buscar libros que, digamos, vayan en esa sintonía de sus gustos sobre todo. Y por favor, papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías, si a los niños o a las niñas les gusta el cómic, les gusta la novela gráfica, les gustan los tebeos, no digáis, no os voy a comprar esto, te voy a comprar un libro porque donde esté un libro que se quite un cómic o un tebeo. No, es literatura. Entonces, por favor, si les gusta la novela gráfica, si les gusta el manga, si les gusta cualquier tipo de literatura, aunque haya más dibujos que texto, por favor, comprarles lo que ellos quieran leer, no lo que tú consideres que deben leer, darles esa libertad desde ya de la elección de algo que les pueda llamar la atención, ¿no? Que les guste. Y desde luego, tebeos, novela gráfica, cualquier cosa que lleve escrita algo que cuente una historia, vale, de verdad que vale. Luego ya tendrán tiempo de dedicarse a otras literaturas, pero serán ellos quienes se conduzcan por ahí. Pero que nosotros ahora mismo le pongamos un libro lleno de letras donde no hay nada y que le hable de viajes interestelares cuando lo que le gusta es ir al campo. O te voy a poner un ejemplo. El Quijote, magnífico libro, sí, con un montón de aristas maravilloso. que encontrar. Claro, tú le das a un niño de 12 años o 13 años el Quijote y a lo mejor estamos haciendo todo lo contrario de lo que queremos hacer. Pues seguramente patinemos, salvo que el niño o la niña expresamente nos diga quiero un Quijote, quiero el Quijote, pero vamos a buscar una versión, que las hay, para esas edades. No vamos a coger el Quijote que escribió el muy ilustre Miguel de Cervantes, ¿no? Y bueno, pues hay adaptaciones para ello. Y para la gente mayor, desde luego, los temas que le pueden interesar, ¿sabes? Entonces, si te gusta la novela histórica, pues novela histórica. Si te gustan distopías, pues distopías. Es decir, algo que le puede llamar la atención. Ay, yo he leído este libro y a mí me ha gustado mucho. Ah, seguro que le va a gustar a fulanito o a fulanita. ¿O no? Claro, luego yo creo que aquí, a ver, yo soy muy en general, aunque es verdad que no siempre lo practico, he de reconocerlo, recomiendo las tiendas pequeñas y también las librerías, como es el caso. O sea, no porque odie ni mucho menos a las grandes superficies en general, ni a las grandes librerías, pero creo que en una librería o en una frutería pequeña al final tienes otro contacto con quien te está atendiendo. Correcto. Entonces, si tú entras en una librería y vas a buscar un libro y le dices, pues mira, es que quiero hacer un regalo, o quiero que recomendar en concreto a los Reyes que traigan este regalo esta noche. ¿Y para quién es? Pues mira, es para un chaval de 25 años. ¿Y qué le gusta? Pues mira, ¿qué le gusta leer? Pues mira, se ha leído últimamente estas dos novelas y me ha dicho que esta le ha gustado mucho, pero que esta le ha gustado menos. Y el librero, que es librero, ya nos va a orientar hacia qué podemos. Pero fíjate, es un chaval, una chavala de 25 años que hace mucho que no lee o que no lee.
Pues también nos va a dime, dar. entonces nos va a asesorar perfectamente, como bien dices, son farmatecas, muchas veces les he llamado yo alguna vez, porque el librero o la librera de tu barrio, que está en una librería cerquita, él o ella te va a decir perfectamente, para que puedas acertar qué título se puede aproximar más a los gustos, digamos, de esa persona que hace mucho que no lee. Bueno, sí, pero sin embargo, tú fíjate, le gusta mucho el alpinismo. No, Pues mira, vamos a buscar por aquí y luego ya veremos si el libro es una historia novelada, es una biografía de algún alpinista o cualquier cosa que, digamos, le puede llamar la atención. Cuando también hay gente preparada en grandes superficies, no voy a dar marcas ni más, pero a lo mejor si yo tengo claro que voy a comprar este libro, La batalla perdida, de David Sañudo. Victoria. La victoria perdida, perdón, pero rectificamos, buen libro, La victoria perdida, de David Sañudo, pues me voy a ir a cualquier centro y voy a decir, mire, quiero este libro, ¿no? Y ya está, le tengo ahí. Cualquiera de los de Chema. Bien, pero estamos hablando de novela histórica, ¿no? Entonces, sé que va a acertar. Pero voy a ese centro que ya voy a por un libro concreto, que también vale en las librerías de barrio. Pero en una librería de barrio, donde está ahí el librero o la librera, currándose todos los días esos títulos, pues cualquier libro que él nos va a recomendar está bien. Y yo, una disciplina que me gusta mucho recomendar para quien está empezando a animarse con la lectura, son los libros de relatos. Sí, porque es verdad que es algo, a lo mejor un libro de 500 páginas para alguien que no lee mucho, es algo que le puede echar para atrás, pero un libro de relatos con relatos de 10, 15, 20 páginas, pues es algo que puede atraer muchísimo más. Seguro que sí, porque fíjate, hoy tenemos con nosotros a un invitado. Invitado es José Ignacio Llorente, que es doctor en economía, es profesor, es docente y es escritor. Y con él estamos para hablarnos de un libro de relatos que se titula La mano en el corazón, editado por Buco. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chema, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal se presenta esta noche de Reyes? Pues bueno, espero que caiga alguna cosa. Pero alguna cosa, en alguna cosa entra alguna cosa con páginas y con hojas y con tapas y pasta. Por supuesto. El regalo del libro nunca puede faltar. Claro, bueno, pues eso es. Recibirlo y hacerlo, así que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué gusta más? ¿Recibir el libro o regalar un libro? Es una pregunta así que me viene ahora. ¿Qué gusta más? ¿O qué te gusta más a ti, Ignacio? Pues te diría que gusta más recibirlo, eso es lo primero, así, pensando en plan egoísta. Pero regalarlo es algo que produce también mucha satisfacción para el que lo regala. Mucha satisfacción, porque en el fondo estás queriendo que una persona, querida, familia, amigo, pues reciba un regalo que le va a hacer, que le va a transportar, bueno, pues a un mundo diferente, a un mundo de ficción o en fin, y que le va a servir, bueno, pues para crecer y para divertirse también. Pues decía Chema, y te hacía una pregunta por una duda que él tenía, yo tengo otra. ¿Qué hace un economista escribiendo los libros de relatos? Bueno, eso me lo han preguntado en alguna ocasión. La economía es una ciencia social. Es una ciencia social como la historia o como en fin, como otras ciencias sociales. Entonces, a pesar de que los economistas tengamos un poco fama de gente cuadriculada, fenicia, que estamos siempre entre números, pues creo que hay también un margen importante, pues también pues para la creatividad y desde luego para la literatura, con lo cual creo que es algo pues compatible. Oye, Chema, ¿de qué va La mano Sí, en mira, el corazón? en La mano en el corazón es un libro de relatos, está dividido en dos partes. Y fíjate que enseguida vas a yo veo en la identificar... portada es así como en tonos naranjas, y veo a una imagen del, no sé si es un niño con mascarilla o alguien con mascarilla, ¿no? Sí, nos hace viajar o nos invita a viajar hasta el 2020, Sí. pero es un libro que tiene dos partes, como digo, 2020 y 2021, ¿no? 2020 nos situamos en la pandemia, aquí cuando nos confinan,
pero a mí me ha llamado mucho la atención estos relatos. No sabría cuál elegir, digamos, o cuál me gustaría más. Hay relatos que hablan de dos hermanos, de Clemente y José. Él habla de sus alumnos en algunos relatos, habla de sus profesores en algunos relatos, habla de sus amigos, habla de su madre, habla de la amistad entre las personas, habla sobre todo del ruido de las noticias, ese ruido ensordecedor que es una lástima, que en lugar de empatizar con lo que tenemos alrededor, parece que estamos, como él bien comenta, que ya dibujaba Machado y algunos artistas gráficos, cuando se hablaba de esa España que parece que nos hablamos a garrotazos, ¿no? Entre unos y otros. Pero, ¿qué más vamos a encontrar en la mano, en el corazón, Ignacio? Pues, bueno, muchas gracias por la reseña del libro. El libro empezó, creo que como fruto de una necesidad, y es que ante una situación completamente nueva y hostil, que nos producía mucha angustia, y era pues el virus y el tener que dejar de hacer todas nuestras rutinas y de mantener nuestras relaciones, pues, y de estar confinados, bueno, pues en ese momento yo creo que cada persona reaccionó tratando de utilizar aquellos recursos o aquellos resortes o hacer aquello que le podía hacer bien. Hay gente pues que mandaba unos vídeos divertidísimos, hay gente que aprendió a cocinar o desarrolló unas artes culinarias extraordinarias, hay gente que abrió pues canales en YouTube, y bueno, pues yo utilicé quizás el recurso que más me podía hacer bien en ese momento, que era el de la escritura. Todo esto empezó, bueno, pues con una contribución que hice allá por el mes de yo creo que fue el mes de febrero, sí, antes de que se desarrollara como tal, de que nos confinaran. El mes de febrero, sí. La pandemia, hice una contribución al blog de mi universidad, sí, que era consejos literarios para los tiempos que corren, y era pues tratar de una manera pues más o menos humorística, un poco disparatada, pues el hablar un poco de la pandemia, de las noticias estas que todavía nos producían una cierta incredulidad desde China, esas imágenes tan raras que veíamos, sí. Y así empecé. Entonces, bueno, pues empecé a hacer un pequeño no diario, no diario, pero sí unas ciertas contribuciones que las escribía, las iba publicando en redes sociales, y la verdad es que tuvieron bastante buena acogida, pues por compañeros, sí, amigos de redes sociales, sin mayor pretensión. Sí es cierto que cuando ya llevaba, esto fue, pues te hablo, mes de marzo, mes de abril, y había gente que decía, pues esto cuando termine la pandemia lo tienes que recoger en un libro. Sí. Bueno, pues esto termina un poco abruptamente con el fallecimiento de mi madre, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí sí que paro desde el mes de abril hasta prácticamente 9 meses, dejo de escribir. Bueno, pues en ese momento no tenía ni mucho ánimo ni muchas ganas, y bueno, pues luego posteriormente lo retomé. Hubo influencias muy benéficas, muy positivas, sentir la gente cercana a tu lado, pues eso es de gran ayuda. Y también, por otra parte, bueno, pues yo recuerdo que, bueno, pues por esa época abandoné todos los grupos de WhatsApp, menos uno, que era el del cole, de mis compañeros de colegio. Del San Viator. Del San Viator. Sí, del San Viator. Sí, ahí, del San Viator, ahí estabais, y ese es el grupo, digamos, el que dice, bueno, todos menos este. Qué importante los amigos, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que el tener referencias, seres queridos, personas alrededor, sí, pues en momentos muy duros son de gran ayuda. Yo recuerdo, ahí teníamos, y él lo sabe, el coordinador del grupo, Alberto Campillo, bueno, este hombre que es periodista también, y es sí, una enciclopedia andante en música y literatura, pues absolutamente todas las mañanas durante el confinamiento nos mandaba canciones con su historia y demás, y la verdad es que fue bueno, pues hicimos, yo creo que lo que se hicieron en pequeñas comunidades durante la pandemia, que fue tan positivo y tan bonito, sí, y es que cada uno aportaba lo que podía, pues claro, teníamos un médico en el grupo que nos iba informando un poco sobre cómo era desde ese punto de vista, ¿no? Del facultativo, digamos, del experto. Claro, justamente. Sí, y hay una persona que es
muy importante, lo sabe Javier Lafuente, al cual dedico Sí. un rato y además... Chinche, Javier Lafuente Chinche. Página, Chinche, sí, base del Estudiantes, y es un deportista de élite, un tío encantador. Y es que Javier, bueno, pues había escrito un libro, ya digo, tiene una web que es vivirconella.com, y escribí un libro con ese mismo título, pues en el cual cuenta sus experiencias sobre la enfermedad que padece su mujer, Carmen, que es una enfermedad de Huntington, que viene a ser la suma de tener ELA, Alzheimer y Parkinson, sí, efectivamente. Eso es algo, vamos... Sí, porque es uno de los relatos que me ha llamado muchísimo la atención, y sí tenía referencia y visitar, como bien dice Ignacio, vivirconella.com. Es una página preciosa y maravillosa de Javier Lafuente, Chinche, conocido como bien comentabas en el mundo del baloncesto, y hace poco nos hacíamos eco de la noticia de esta youtuber que ha fallecido recientemente por un cáncer y demás. Qué importante la investigación, ¿no, Ignacio? O sea, parece que cuando hay dinero para cantidad, y permítanme la expresión, de estupideces y de tonterías, y con ello no quiero decir nada hacia ni derechas, ni izquierdas, ni centros, ni extremas derechas, ni extrema izquierda, pero cuando tenemos que hablar de investigación, que tenemos un ejemplo notable con el tema de las vacunas, qué importante es eso y qué poca importancia se da en realidad, ¿no?, por los que deben de tomar las decisiones para investigar sobre esas enfermedades raras o enfermedades en general, ¿no? Sin duda, yo creo que la pandemia, entre unas cosas que aclara, es para mí a nivel individual y de pequeña comunidad, es la solidaridad y el saber que cada uno aportó lo que mejor pudo en esa época. De ahí que yo diré y digo categóricamente que salimos mejores de la pandemia, sin duda, con ejemplos extraordinarios, aunque haya otros que hacen mucho ruido. Para mí, es decir, la gente, yo creo que una solidaridad sin precedentes. Sí. La segunda cuestión, ligado exactamente con lo que preguntas, otra lección que nos dejó la pandemia es que podíamos vivir perfectamente sin fútbol, y que la labor de una persona que limpiaba en un hospital, que una enfermera o que un celador, y ya no te digo un médico, era 1000 veces mayor. Esa es la segunda. Sí. Y entonces, bueno, pues ahora mismo creo que igual que los estados invierten en defensa y no sé cuántas cosas más, no digo que no tenga su importancia, pues yo creo que parte de la defensa del siglo XXI es la sanidad y es la salud y es la investigación. La sanidad creo que es un bien público que debemos velar y cuidar por la misma, y bueno, pues creo que en ese momento la investigación, entre otros aspectos en el ámbito sanitario y de enfermedades, pues es absolutamente crítico, con lo que sí, por supuesto, y más, bueno, pues digamos, enfermedades que en algunos casos son de estas consideradas pues sí. A lo mejor dicen algunos expertos, que estamos justo en el umbral de una revolución científica extraordinaria, pues basada en la inteligencia artificial y en la convergencia de distintos ámbitos del conocimiento, pero para esto necesitamos investigación, claro. Necesitamos menos ruido y que hablen más pues los... Claro, y más dinero y más inversión en ello. Si yo te leo al principio del libro esto que marcas aquí, ahora me dices qué te trae a la memoria. Y dice: campanillitas, campanillitas, ovejitas enanas del campo, ¿habéis visto pasar el ciempiés y cerráis vuestros pétalos blancos? Abrid, que no es él. ¿Qué te trae a la memoria? Sí, pues esta es la poesía que nos recitaba mi madre a mi hermano de pequeños, y que nunca supe quién la había escrito. Entonces, bueno, pues lógicamente, pues cuando fallece un ser querido y tienes, bueno, pues esos momentos de duelo, tiendes a recordar, claro, momentos muy agradables de la persona, ¿no? Decía Saramago, además lo vi este año porque tuve la oportunidad de ir en Lisboa y lo vi en su casa, sí. Que no sé si la única, pero desde luego sí, la principal barrera contra la muerte es el amor. Y entonces yo creo que ante una realidad que es biológica, y es que, bueno, pues todos tenemos un tiempo y la vida se acaba,